Japón no es un país feo, pero es un país pobre de recursos, con menos extensión que España y 110 millones de habitantes. Pero es un país donde se ha producido un fenómeno peculiar, el milagro japonés, es decir, una especie de piedra filosofal de la economía, el crecimiento continuo. Hay crisis por el mundo, pero Japón sigue R que R con su milagro, o sea, siendo la tercera potencia industrial del mundo, el segundo país del mundo con mayor Producto Nacional Bruto, con ingentes reservas de divisas y oro, con un superávit en sus exportaciones por valor de 700.000 millones de pesetas anuales y con una cifra de paro, el 2%, que es un auténtico espejismo hoy en día en un país industrializado. Muchos de estos logros se deben a una frase estereotipada, pero aún funcionante, el Made in Japan, el hecho en Japón, sinónimo ayer de baratura y hoy de baratura y encima de calidad. El nuevo Japón parte de este desastre, de la bomba atómica de Hiroshima. Con su enorme y típico talento para la flexibilidad, Japón entierra su antiguo belicismo entre las ruinas de Hiroshima y Nagasaki. La señora Uno estaba aquí en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 cuando estalló la bomba atómica. ¿Qué recuerdos guarda usted, señora Uno, de aquel día? Yo el día de la bomba me encontraba aquí en Hiroshima, limpiando el jardín. Estaba sola porque a mi marido, que era militar, le habían destinado a China. Lo que más recuerdo es un brillo. Vi un brillo en el cielo. Entré en casa y mi primera idea fue pedir socorro. Pero casi enseguida la casa se vino abajo. Yo quedé herida en la garganta, en la espalda, en las piernas.
Mi casa actual está construida precisamente sobre las ruinas de la otra, que quedó destruida por la bomba atómica y que se encontraba a 1,5 kilómetros de la explosión. Pero no me da ningún miedo vivir en el mismo lugar. Aquello ya pasó hace mucho tiempo. Hiroshima, como aquí lo pronuncian, es a la vez un olvido y un recordatorio permanente. Una consigna oficial de la Segunda Guerra decía: nuestra formación contra su superioridad numérica y nuestra carne contra su acero. Fue gravísimo el costo de esta falacia japonesa, pero en Japón se pasa enseguida de uno a otro fanatismo, del belicismo a la industrialización pacífica. Y pronto queda olvidada la frase del famoso general de los años 30, el general Araki: la limitación de nuestras fuerzas no nos preocupa. ¿Por qué preocuparnos de lo material? Sería demasiado simplista decir que en Japón ha desaparecido todo rastro de militarismo. Pocos pueblos como este vibran ante conceptos como disciplina, patriotismo, austeridad, y el llamado milagro japonés está impregnado aún de este sustrato. Aún hoy tiene una gran capacidad de convocatoria esta ceremonia, la fiesta de las ofrendas que da el emperador al templo de los caídos en las guerras japonesas. Estamos en el templo de Yasukuni, en Tokio. Solo una vez al año, en primavera, los sacerdotes sintoístas depositan los regalos del emperador en memoria de los buenos japoneses que cayeron por difundir y glorificar el espíritu imperial hasta el confín de los 4 mares. Junto al nuevo y espectacular Japón de los petroleros y la electrónica, convive el Japón ancestral, el que aún considera al emperador, si no la encarnación viviente de un dios, sí algo parecido. Solo 2 veces al año se repite este espectáculo. El emperador de Japón, Hirohito, aparece en el balcón del Palacio Imperial y saluda a la gente. Hoy es su cumpleaños. El emperador Hirohito cumple 76 años. Muchas personas han dormido al aire libre para poder ver al emperador el día de su cumpleaños. Son personas de varios tipos, gente humilde, campesinos y también estudiantes nacionalistas, estudiantes de extrema derecha, seguidores tardíos, casi póstumos, de Mishima, el famoso escritor samurái que un buen día dio en hacerse un clamoroso harakiri, descontento por la desvirtuación occidental del país del sol naciente. Tenno Banzai, viva el emperador. Y así se llega al chocante Japón actual, siempre entre el crisantemo y la espada. Ya ha sido escrito: Japón es el crisantemo, la belleza, el gusto refinado por la estética, pero también la espada. Y a falta de shoguns, de daimios y samuráis, el Japón actual tiene igualmente aguerridas las industrias, las factorías. Un día cualquiera en la Matsushita Electric de Osaka, una de las mayores compañías japonesas en el sector electrónico. A las 8 de la mañana los obreros hacen gimnasia. Unos altavoces transmiten una musiquilla apropiada. Para producir hay que estar en forma. Son las 8:15. Los obreros de la Matsushita entonan la canción de la compañía. Se titula
Amor, luz y un sueño. La letra dice textualmente: confiamos en nuestra fuerza y en la armonía, encontrando felicidad en Matsushita Electric. Por doquier, la alegría anima un mundo de dedicación. Dejadnos cumplir nuestras radiantes esperanzas de un brillante amanecer con amor, luz y un sueño. Hasta 1974, la canción de la Matsushita decía: crece, Matsushita, crece, crece. Es el momento de recitar el credo de la empresa. Servicio nacional a través de la empresa. Lealtad, armonía y cooperación. Cortesía y humildad. Adaptación y asimilación. Gratitud. Todo esto podría sonar un poco a George Orwell, a su novela 1984. Unos obreros tratados con sistemas entre autoritarios y paternalistas. Pero cuando se supera el shock de lo exóticas que son estas reuniones matinales, no queda más remedio que conceder que aquí el sistema funciona, que es sentida realmente la lealtad por la propia empresa. Y la compañía es generosa con su personal. Ahora se van a dar unos regalos a 2 obreros que hoy precisamente celebran su cumpleaños. Un paquete con una cuchara. Como se quedan muchos años en la empresa, al cabo de unos lustros tendrán una cubertería completa. Los trabajadores aman a su empresa. La empresa ama a sus trabajadores. Parece un folletón, pero es una de las claves esenciales para entender el éxito vertiginoso de los productos Made in Japan, de su alto nivel competitivo. Señor Honshu, usted ama a Matsushita. Anata Matsushita suki desu ka? Suki desu. Suki desu. Why? ¿Por qué amo a mi empresa? Pues porque en Matsushita hay un ambiente de trabajo agradable y porque hay un clima familiar, humano, aunque estemos rodeados de máquinas. Señorita Shirama, Anata Matsushita suki desu ka? Suki desu. No se considera al empresario como un antagonista, ni tampoco el empresario considera enemigos a los obreros. Es un clima absolutamente intraducible fuera de Japón. Fuera de Japón esto suena a paternalismo perdido, a sindicalismo al agua de borrajas. Vamos a entrevistar al primer ministro del Japón, al señor Takeo Fukuda, aquí en su despacho oficial en Tokio. Es la primera vez que un primer ministro japonés habla para Televisión Española. El señor Takeo Fukuda ha sido secretario general 2 veces del Partido Liberal Democrático que casi sempiternamente ocupa el poder desde la posguerra aquí en Japón. El señor Takeo Fukuda ha sido 2 veces ministro de Hacienda, ha sido ministro de Agricultura, de Planificación y por fin primer ministro de Japón desde el día de Nochebuena del año pasado, es decir, desde 1976. Nos gustaría preguntar al primer ministro, el señor Fukuda, en el contexto de la crisis económica mundial, con la inflación que hace estragos, con el fuerte desempleo que hay en muchos países industrializados, ¿cuál es la situación de Japón? ¿Cuál es la situación de la economía japonesa en su vertiente interior y exterior? La economía japonesa, a causa de su alto grado de dependencia, especialmente por las importaciones de petróleo, sufrió muy fuertemente el impacto de la llamada crisis petrolífera. El efecto se sintió de forma particularmente aguda en 1973 y 1974. En esa época yo era ministro de Hacienda y para afrontar la situación adopté una serie de medidas para calmar la inflación galopante que en 1974 supuso una subida de precios del orden del 25-26% respecto al año anterior. También en 1974 experimentamos una tasa negativa de crecimiento en nuestra economía y en nuestra balanza internacional de pagos registramos un déficit importante del orden de 1.300 millones de dólares.
Pero gracias a nuestras medidas de emergencia, la punta más aguda de la crisis solo se sintió en 1974 y actualmente la fase de crecimiento de la economía de Japón se cifra en un 6,7% anual y esperamos poder llegar a equilibrar nuestra balanza de pagos. Por lo que creo que nuestra situación económica actual podría considerarse muy favorable comparada con la de otros países industrializados. Y esto se debe a nuestra estabilidad política, porque el Partido Liberal Democrático goza de mayoría absoluta en el Congreso. Y también nuestra situación laboral es muy estable gracias a la comprensión existente entre patronos y obreros. Pero no todo es de color de rosa en Japón. En Japón hay que coger también el metro. 4 millones de habitantes de Tokio deben someterse a un duro baño de multitud todas las mañanas. Pero cuando les empujan no se molestan, están agradecidos a quienes les empujan porque así llegarán puntuales a su trabajo. Estación de Shinjuku en Tokio a la hora punta. Son las 8:30 de la mañana. El vicedirector de esta estación, el señor Tsuneyuki, nos va a decir si hay alguna posibilidad de remediar estas aglomeraciones. Sí que hay muchas aglomeraciones, pero para garantizar la seguridad de los pasajeros, nuestro personal les colocan en filas y vigilan cuando entran en los trenes para que nadie resulte herido. En esta hora punta, de 8 a 9, por esta estación pasan 38.184 pasajeros. Ahora estudiamos con las autoridades cómo mejorar las medidas de seguridad. Y sin embargo, el metro de Tokio no es gratuito. A pesar de los empujones, encima, un billete cuesta 50 yens, casi 13 pesetas. Primero de mayo en Tokio. Una fiesta más folclórica que política y reivindicativa. En Japón la excepción es la huelga. Puede haberlas, eso sí, especialmente en primavera. En primavera surge lo que aquí llaman la ofensiva de primavera. Unas cuantas huelgas, muy pocas, sobre todo en el sector público. Consiguen las reivindicaciones y los sindicatos se callan hasta el próximo año. Se cuenta en Japón que algunos trabajadores, para pedir aumentos de salarios, en vez de cruzarse de brazos, aumentan aún más si cabe su productividad y demuestran con su mayor trabajo que se merecen efectivamente un mayor sueldo. Pero las huelgas son escasísimas dentro de las industrias privadas. Es más, cuando hay huelga de transportes, los obreros se quedan a dormir en las fábricas o van a pie, caminando a veces 3 horas. Dicha de otro modo esta intraducible peculiaridad laboral nipona. Como cada empresa es una especie de unidad social con fuertes lealtades internas, lo normal es que surja un sindicato de empresa en vez de sindicatos de sector o de gremio. Y así el sindicato de empresa se identifica totalmente con el éxito o fracaso de su propia empresa. No extraña entonces que los obreros japoneses hagan las huelgas aumentando la productividad. ¿En qué consiste el espíritu que les anima en esta fábrica en concreto y en general al obrero japonés? Nuestro espíritu consiste en esmerarnos para conseguir un buen trabajo que sea rápido y que sea competitivo respecto al de otras compañías. Ese es nuestro espíritu aquí, en la Honda. El señor Fujo, que trabaja en el departamento de soldadura, hace un trabajo muy pesado, ¿no? Pero lo hace, como todo el mundo aquí en Japón, con gran entusiasmo. Si una compañía le diera más dinero, le ofreciera más dinero, ¿usted dejaría Honda?
Llevo trabajando 10 años en esta casa y esto me ha producido una atadura hacia la compañía de tipo afectivo, por lo que yo personalmente no me cambiaría de compañía aunque el salario fuese mayor. El caso de la Matsushita no es el único. Hemos venido a Saitama, en las afueras de Tokio, a una de las fábricas de la Honda. Música de fondo para aliviar la dureza de la cadena de montaje. Aquí está el cuadro de honor, los retratos de los obreros más distinguidos el pasado mes. Hay que producir, hay que correr, hay que exportar. La japonesa es una economía de transformación. Hay que lograr productos siempre mejores, más baratos, más nuevos. Hay que correr más y más. Hay que vencer la competencia. Nadie ha logrado definir a los japoneses sin recurrir a la frase «pero también son militaristas pero estetas, insolentes pero corteses, rígidos pero adaptables, ateos pero creyentes». Y sería igualmente inasequible dar una rápida idea de la principal religión japonesa, el shintoísmo, mezcla en sutiles dosis de budismo y de tradiciones ancestrales japonesas que hablan de que lo divino se encuentra en todos los aspectos de la naturaleza. El eclecticismo del shintoísmo les va muy bien a los eclécticos japoneses. Dice un viejo verso japonés: «No sé de qué guardián de Dios es este santuario. En cualquier caso, profundamente lo venero». ¿Qué son las geishas? Estas de aquí son geishas del teatro Kaburenjo, del barrio Pontocho de Kioto. Porque si hay geishas degeneradas en todos los sentidos, monetario y cultural, la auténtica geisha es la rara dama japonesa, la dama cultivada y exquisita, la entretenedora de alto rango y copete, la sabedora de las viejas artes de la canción y el baile. Hay tan pocas geishas auténticas que en su clase más alta, en su nivel más alto, solo existen 100 en todo Japón. Se las ve en el teatro, pero también hay casas de geishas, carísimas. Un pasatiempo lujosísimo solo para superpudientes. Se llega enseguida a las 20.000 pesetas por sesión, pero se trata de una sesión de alto y refinado entretenimiento, y no necesariamente en todos los sentidos. Por favor, ¿qué es ser una geisha? Yo soy una geisha porque me gusta bailar y me gusta la música japonesa. Al ser una geisha me puedo ganar bien la vida y al mismo tiempo disfruto bailando y haciendo este tipo de trabajo. Primero fui maiko, aprendiza de geisha, y desde hace 10 años soy geisha. Arigato. Una maiko, una aprendiza de geisha. Ichibaka, se llama Ichibaka. Nos va a decir qué es ser una maiko. A mí me gustaba la idea de ser una maiko, porque las maikos llevamos el kanzashi, este precioso peinado. La de geisha es una de las profesiones más rentables de Japón. Pueden ganar 300.000 yens, unas 75.000 pesetas mensuales. Naturalmente no solo a base de representaciones teatrales, sino por sus actuaciones en casas particulares de geishas. Una maiko o aprendiza llega fácilmente a las 50.000 pesetas mensuales.
Sería injusto decir que lo más popular de España en Japón es el flamenco. Pero el caso es que Tokio está plagado de tablaos flamencos, que es la ciudad que más tablaos flamencos tiene fuera de España. Aunque Japón y España sean dos países geográficamente muy distantes, ya no es tiempo actualmente de hablar en antiguos términos de fronteras y de las antiguas áreas geopolíticas. Y por tanto, ¿qué interés y qué relaciones existen actualmente entre Japón y España y qué futuro pueden tener? スペインという国はですね、我々にとって非常に懐かしい国なんです。私ども El nombre de España nos trae a los japoneses unos recuerdos muy íntimos. Las relaciones entre nuestros países se remontan al día en que llegó a estas tierras el misionero Francisco Javier, o sea, hace más de 400 años. Este misionero contribuyó grandemente al enriquecimiento de nuestra cultura y se hizo tan conocido que hasta los niños japoneses saben su nombre. Como recuerdos propios, señalo que en 1972 fui ministro de Asuntos Exteriores. En esa época tuvimos la muy grata visita del entonces príncipe de España y después se realizó la visita a España de nuestro príncipe heredero. En cuanto al intercambio humano entre nuestros dos países, aunque hasta el momento no ha sido tan intenso como debiera, no deja de ser muy importante. Y en cuanto al intercambio económico, no supone un gran volumen, pero formulo mis mejores deseos para que en el futuro estas relaciones económicas se intensifiquen mucho más. El interés por lo español empezó tal vez principalmente a través de lo folclórico. Esto no quiere decir que no desconozcan nuestros problemas y nuestra historia. Principalmente la música. En la música es prácticamente en todos los días, en las emisiones de frecuencia modulada, hay programas españoles. Y aquí se conoce perfectamente a nuestros autores, sobre todo del siglo XIX y siglo XX, sobre todo, que a lo mejor mucho español pues desconoce. Y después entró la parte de lo que a ellos les contrasta más, que pueden ser los toros, puede ser el flamenco, puede ser el gitano, etc. Pero esto hace cuestión de unos 10 años largos coincidió también con el tema de la guerra civil nuestra. Y a través del tema de la guerra civil nuestra se presentó ante el japonés el problema español. Y empezaron a salir libros de temas sobre la guerra civil. Yo tuve la suerte o la mala suerte de publicar entonces un tomo de tipo muy concreto sobre el aspecto internacional del año 36 y esto me abrió muchas puertas en universidades y también de tipo familiar, podríamos decir. Y actualmente el interés de España se refleja perfectamente en los periódicos. Por ejemplo, cuando la muerte del general Franco, casi todas las informaciones que llegaban a periódicos japoneses eran a través de agencias internacionales. Y actualmente ellos han empezado a desplazar corresponsales propios a Madrid. Lo cual, si un periódico o dos periódicos o la televisión desplaza un corresponsal, entonces quiere decir que el público es que lo lee. Japón nos exporta por valor de 600 millones de dólares. España exporta a Japón 100 millones. El déficit es, por lo tanto, de unos 500 millones de dólares anuales. La principal partida de exportación española a Japón son los cefalópodos. Pulpos, calamares, constituyen el 50% de nuestras exportaciones a Japón. Y sin embargo, Japón es un mercado invitante, casi inédito y poderoso. Con 500 millones anuales de dólares de déficit, es urgente para la exportación española superar la etapa de los cefalópodos y del flamenco. ¿Por qué gusta el flamenco a los japoneses? Pues completamente distinto carácter que tiene españoles y japoneses, pero como ustedes son españoles, tiene cuando
que triste, que cara muy triste. Cuando se alegre, muy alegre, ¿no? Pero en costumbre de Japón, aunque muy triste, no se ve su cara, pero aunque muy alegre, no puede dar a su cara. Entonces, pero nosotros queremos hacer como quiero, como cuando tengo triste, yo quiero hacer así, cuando tengo mucha alegre, hacer, pero los japoneses no pueden. Entonces, cuando mirando con baile flamenco, entonces ellos tienen mucho temperamento, como nosotros no puedo, entonces le gusta. El ejemplo de Japón. Se ponen a fabricar guitarras españolas y logran vender 1,5 millones de guitarras españolas al año. Es una mezcla de imitación y de organización muy seria. Se dice a menudo que la industria japonesa es muy imitativa, que copia productos y sistemas ajenos y luego los traduce e incluso a veces los mejora. Nos gustaría que usted, como presidente de Sony, nos diera su opinión al respecto. Efectivamente, al comenzar con nuestra factoría teníamos mucho que aprender de los otros países y también tuvimos que comprar muchas patentes extranjeras. Pero yo no creo que ahora Japón esté imitando a ningún otro país. Yo creo que las industrias japonesas son muy creativas y que tienen ideas y sistemas tecnológicos nuevos y originales. Una gran potencia industrial como Japón debe tener un motor financiero de primer orden. En la bolsa de Tokio, la segunda después de Wall Street, se tratan diariamente 267 millones de acciones. ¿No están invadiendo el mundo con productos no necesarios, creando nuevos, más y más gadgets, más y más pequeñas cosas que quizá no se necesiten? ¿Por qué insiste Japón en este sentido? Esta es una respuesta muy difícil de contestar. Yo creo que el pueblo japonés tiene un carácter muy especial, o sea, una fuerte curiosidad hacia las cosas nuevas. En cierto sentido, somos un pueblo joven, sumamente abierto a todos los productos que surgen en el mundo. Y por nuestra parte intentamos fabricar productos que ayuden o mejoren la vida cotidiana de las personas. Ahora, por ejemplo, damos gran importancia y gran futuro a los videocassettes, que permiten grabar y ver cualquier programa de televisión en el momento que se desee. Si el metro japonés es malo, los trenes son muy buenos, quizá los mejores del mundo. Trenes monorrieles conectan el aeropuerto de Haneda y Tokio. La línea Tokaido, la que ahora vemos, está servida con una serie de trenes superpuntuales y dotados con una serie de adelantos, como por ejemplo raíles de acero soldados y apoyados sobre amortiguadores de caucho, alojados en traviesas de cemento armado, control automático de la velocidad por medio de circuitos incorporados en las vías, sismógrafos y anemómetros que avisan para cortar la corriente eléctrica de los cables aéreos en caso de catástrofes naturales, etc. Los trenes son limpios, rapidísimos, bueno, solo van a 200 kilómetros por hora. En las afueras de Tokio, en el puerto de Yokohama, hoy se presenta a la prensa mundial el nuevo prototipo de tren, el HSST, que es una revolución en su género, puesto que este tren irá a una velocidad de 300 kilómetros por hora y sobre todo con la novedad de estar suspendido sobre una especie de cojín magnético, es decir, no apoyará en ningún momento sobre los raíles, o mejor dicho, sobre el único raíl sobre el que va este prototipo. Motor lineal, suspensión magnética, 300 por hora, el tren del futuro, hecho en Japón, funcionará ya en 1980. ¿Cómo va a ser el periódico del futuro? Pues será como el Asahi Evening News, es decir, un teleperiódico. Un periódico que se podrá recibir en casa, es decir, no habrá que ir ni siquiera al kiosco a comprarlo.
El señor Toshio Sakuma, que es el director del departamento de radio y televisión de Asahi Shimbun, que es la gran cadena de periódicos, radio y televisión de Japón, la única que tiene este sistema, nos va a explicar en qué consiste y qué significado tiene este teleperiódico. Nuestro teleperiódico está en una fase experimental. No funcionará comercialmente hasta dentro de unos 5 años. Se trata de que una persona o un organismo pueda recibir en su propio domicilio un periódico entero e impreso, sin descartar que más en el futuro se pueda recibir varias ediciones diarias o ediciones especiales según las noticias. Desde nuestro periódico transmitimos por ondas de radio, pero hay otros sistemas que pueden emplear ondas televisivas. Al otro lado, es decir, en el receptor, la máquina ofrece la página del diario totalmente compuesta en método facsímil, como decimos nosotros. Estamos desarrollando una técnica para imprimir por las dos caras. Actualmente solo tenemos 2 puntos de recepción en Tokio. En el Hotel Imperial reciben la edición inglesa del Asahi Shimbun y en el suburbio experimental de Tama Town hay una decena de receptores que reciben ediciones del Asahi en japonés. Ciertamente, esto acabaría con el repartidor y el kiosquero, pero mandar el diario a las casas particulares, a gran escala, tardará bastantes años aún, a causa del costo de los aparatos y de los problemas inherentes a la concesión de ondas, sea de radio como de televisión. I heard she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her and listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my fate with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly. Como dice la canción, mátame suavemente, porque los luchadores de sumo, la lucha libre japonesa, contradicen la imagen del japonés bajito y flaco. Siempre indeciso entre Oriente y Occidente, entre tecnología y ambiente ancestral, Japón, o Tokio más concretamente, también conserva celosamente lugares como Asakusa, el rastro de la capital japonesa, podríamos decir. En este mercadillo el espectáculo espontáneo y gratuito está a la orden del día. Por ejemplo, un hombre que se pone a hacer un ballet en medio de la calle. Viendo estas escenas resulta paradójica la acusación que se lanza al Nuevo Japón, el síndrome o la enfermedad del buitre. O sea, que la industria japonesa vuelca toda su agresividad en sectores que pasan apuros en otros países, por ejemplo el acero. O sea, que los japoneses aprovechan las circunstancias para inundar los mercados internacionales con productos cuya fabricación se encuentra en crisis en otros países. Que son óptimos comerciantes tampoco se discute. Ahora bien, practican el dumping, es decir, vender mercancías a precios inferiores a los del país donde se exporta o a precios inferiores incluso a los que vale realmente esa mercancía. En Japón, la respuesta naturalmente es que de dumping ellos no saben nada. Como un kabuki, como este teatro, así de impenetrable, así de indescifrable, es el Japón a una ojeada rápida, para un vistazo de circunstancias. La comparación con el teatro es elocuente. ¿Qué ocurre en el kabuki? Pues en el kabuki, como en el teatro no pasa nada en el sentido dramático occidental. No hay una acción dramática con la que uno se pueda conectar. Ahora vemos una vaguísima historia de shishi, de leones humanizados, que necesitan casi horas para esbozar una simbología. El león rojo ha dado a su hijo, el león blanco, una educación espartana, quiero decir, japonesa, y eso para prepararle ante las asechanzas de los espíritus malignos de todo tipo.
Hace más de 1000 años, los japoneses empezaron a miniaturizar los árboles. Es el arte de los bonsai, de los árboles enanos. Era casi una premonición para los actuales japoneses. Una premonición en el sentido de que sus antepasados lograran domesticar hasta tal punto la naturaleza que acabaron por conseguir árboles diminutos, en todo iguales a los originales, porque crecen anualmente, porque les afectan los cambios de estación. Los bonsai hechos en Japón, las radios, los estéreos, los relojes, las calculadoras, las televisiones, los magnetófonos hechos en Japón. Hemos tratado de explicar qué había detrás de esta imagen de marca. Dice un acertijo popular japonés: ¿por qué un hijo que quiere dar consejos a sus padres se parece a un sacerdote budista que quiere tener pelos en la coronilla? La respuesta es: porque no puede. Un japonés no pone en duda nunca lo que no está estipulado, acata y obedece. Los japoneses perdieron la guerra, pero han ganado ampliamente la paz, la reconstrucción, la industrialización, pero gracias a sus intraducibles dotes de disciplina, tenacidad, industriosidad, sobriedad, de agresividad también, de esa agresividad que antaño tenían los samuráis y que hoy tienen, a su aire, a su entender, desde los obreros de una fábrica de motos hasta los karatecas. Sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the rising sun. 今ね、大体これで10年。